Bueno, continuando con nuestro club de lectura, vamos a iniciar un nuevo libro que se llama El caso de los asesinatos del obispo, de S.S. Van Dyne. Pero ¿quién fue S.S. Van Dyne? Bueno, pues fue un escritor, digamos, de el género policíaco. Dice que su verdadero nombre fue William Huntington Rice. Nació en Charlottesville, Virginia, el 15 de octubre de 1888 y murió en Nueva York el 11 de abril de 1939. Crítico de arte y novelista estadounidense. Publicó toda su obra bajo el seudónimo de S.S. Van Dyne. Es conocido por la saga de novelas policíacas protagonizadas por el detective Philo Vance, que fueron adaptadas al cine y a la radio. Tras terminar sus estudios de arte, consiguió un trabajo de crítico en un periódico que compaginaba con la escritura. En 1923 enfermó y quedó postrado en la cama durante 2 largos años. Oficialmente el origen de dicha enfermedad era por exceso de trabajo, pero en su biografía póstuma se afirmó que el origen no era otro que el de su adicción a las drogas. Aprovechó ese tiempo de reposo para escribir varias novelas de misterio, como la saga protagonizada por Vance, con 2 entregas, entre las que destaca el caso de los asesinatos del obispo, publicada en 1928, que es la que vamos a ver en estos momentos. Bueno, el caso de los obispos, de los asesinatos del obispo, S.S. Van Dyne Salvat. Bueno, aquí tenemos el índice y empezamos con el capítulo 1. Son 26 capítulos. Capítulo 1. ¿Quién mató a Cock Robin? Sábado 2 de abril, mediodía. Dice, en todos los casos criminales en los que Philo Vance intervino como detective oficioso, el más siniestro, el más extraño, el más incomprensible, al parecer, y seguramente el más terrorífico, fue el que siguió al famoso caso Green. La orgía de horror en la vieja mansión de los Green había terminado en diciembre. Pasadas las fiestas de Navidad, Vance se fue a Suiza para practicar deportes de invierno. De regreso a Nueva York, a finales de febrero, se sumió en un trabajo literario que desde hacía tiempo tenía en mente: la traducción uniforme de los principales fragmentos de Menandro hallados en los papiros egipcios a principios del siglo actual. Esa fue su ardua tarea durante un mes. Si él habría o no terminado su traducción, aun cuando no hubiese sido interrumpido en su trabajo, no lo sé. Vance era un hombre ávido de cultura, en quien el espíritu de investigación y de especulación intelectual estaba en pugna constante con el esfuerzo penoso necesario para la creación escolástica. Recuerdo que hacía apenas un año había empezado a escribir una biografía de Jenofonte, el resultado de un entusiasmo de sus días universitarios, cuando leyó por primera vez la Anábasis y la Memorabilia, y que la había dejado en el punto en que Jenofonte, en su histórica marcha, guía a los 10.000 otra vez al mar. El caso es que la traducción de Vance estaba haciendo de Menandro se vio de pronto interrumpida
a principios de abril y durante varias semanas se sumergió en el misterio de un crimen que conmovió a todo el país. En este nuevo caso criminal actuó como amicus curiae de John F. X. Marcahan, fiscal del Distrito de Nueva York, que se hizo popular cuando el proceso de los crímenes del obispo. Tal designación es el resultado del instinto periodístico de rotular toda causa célebre. Era en cierto modo un error, porque en él no intervino ningún eclesiástico. En esos crímenes que obligaron a toda una comunidad a leer con pavor las melodías de Mamá Oca. Estas melodías de Mamá Oca, Mr. Joseph A. Margolis de la Casa Bretano me informó que durante las semanas que duró el caso del obispo se vendieron más ejemplares de las melodías de Mamá Oca que de cualquier novela. Una casa editora de menos categoría reimprimió y vendió totalmente una edición de estas famosas y clásicas poesías infantiles. Pero nota el traductor. Dice, no existió ningún auténtico obispo, pero con todo la palabra obispo era apropiada por ser el alias usado por el criminal para realizar su horrenda tarea. Ese alias condujo a Baines a desentrañar la casi increíble verdad y esclarecer uno de los más espantosos crímenes que registra la historia policial. La serie de hechos que constituyen el caso del obispo y que borraron a Menandro del pensamiento de Baines empezó en la mañana del 2 de abril, unos 5 meses después del doble crimen de Julia y Ada Green. Era uno de esos calurosos días de primavera que de tarde en tarde se brindan en Nueva York en dicha época del año. Baines estaba desayunando en la terraza de su casa, de la calle 38 Este. Era cerca del mediodía, pues Baines trabajaba o leía hasta horas avanzadas y se levantaba tarde. El sol lanzaba sus rayos desde un cielo despejado y extendía sobre la ciudad un manto de letargia. Baines se tendió en una butaca de mimbre, el desayuno a su alcance sobre una mesita baja, y se quedó mirando con ojos apesumbrados la copa de los árboles del patio. Yo sabía lo que pasaba por su mente. Tenía la costumbre de ir a Francia todas las primaveras y opinaba como George Moore que París y mayo son todos uno, pero la caravana de Nouveaux Riches americanos que iban a París desde la posguerra le habían quitado el gusto por su anual peregrinación. Y el día antes me había dicho que permaneceríamos en Nueva York todo el verano. Durante muchos años había sido yo el amigo y consejero legal de Baines, una especie de administrador y agente de negocios, y había renunciado al puesto en la casa de mi padre, Van Dyne, Davis Van Dyne, para dedicarme por entero a sus intereses, tarea que encontré mucho más agradable que la de jefe de una sofocante oficina. Aunque mi cuarto soltero estaba en un hotel de la parte oeste, pasaba casi todo mi tiempo en casa de Baines. Había llegado muy temprano esa mañana, mucho antes de que Baines se levantara, y después de examinar las cuentas de principio de mes mientras se desayunaba, me senté frente a él fumando plácidamente mi pipa. Ya sé, Van, me dijo, que la perspectiva de pasar la primavera
y el verano en Nueva York no es ni alegre ni romántica. Va a ser un fastidio, pero con todo, menos molesto que viajar por Europa con vulgares hordas de turistas empujándole a uno a cada paso. Es verdaderamente desconsolador. Poco sospechaba lo que el destino le tenía reservado para las próximas semanas. De haberlo sabido, sospecho que ni siquiera la visión de una primavera en París, como la de antes de la guerra, le hubiera hecho marchar. Nada seducía más a su insaciable imaginación que un intrincado problema. Y mientras me hablaba aquella mañana, los dioses que precedían su destino preparaban para él un fascinante enigma que iba a poner en conmoción a todo el país y añadir un terrible capítulo a los anales del crimen. Acababa Vance de servirse su segunda taza de café cuando Courrier, su valet inglés, apareció en la puerta llevando un teléfono portátil. El señor Markham, señor, dijo el viejo como si se excusara. Parecía urgente y me tomé la libertad de decirle que estaba usted en casa. Conectó el teléfono y lo puso sobre la mesa. Está bien, Courrier, murmuró Baines, haciendo el auricular. Cualquier cosa viene bien para romper esta monotonía. Luego habló a Markham. ¿Cómo, viejo? ¿Es que no duermes nunca? Yo estoy por la mitad de un omelette al fines herbes. ¿Quieres acompañarme? ¿O tan solo deseas oír mi voz? Cambió repentinamente y su mirada burlona desapareció. Baines poseía un tipo marcadamente nórdico de cara larga y agudamente cincelada, nariz aguileña y barbilla ovalada y recta. Su boca era firme y bien delineada, pero tenía una apariencia de cínica crueldad, más mediterránea que nórdica. Su rostro, aunque atractivo, no podía llamarse hermoso. Era la cara de un recluso, de un pensador, y su misma severidad actuaba a modo de barrera entre él y sus semejantes. Aunque permanecía inmóvil, como hombre habituado a reprimir sus emociones, noté que mientras escuchaba a Markham, no podía ocultar el vivo interés que le inspiraba lo que éste decía. Una ligera arruga fruncía sus cejas y sus ojos reflejaban asombro. De cuando en cuando se le oía decir extraño y qué cosa más extraordinaria, sus expletivos favoritos, y cuando al final, después de algunos minutos, habló, a Markham se le veía un poco excitado. De todos modos, no me pierdo esto por todas las comedias de Menandro. Parece una locura. Me vestiré enseguida. Au revoir. Colgó el receptor y tocó el timbre para llamar a Courrier. Mi traje gris, ordenó, una corbata oscura y sombrero negro. Volvió luego a su omelette con aire preocupado. Después de algunos instantes me miró burlonamente. ¿Qué sabes de ballestería, Van? Nada sabía, salvo que consistía en lanzar flechas a un blanco, y así se lo declaré. No es mucho que digamos. Encendió indolentemente un Rechi. No soy una autoridad en el asunto, aunque en Oxford haya practicado algo de arco.
Es un pasatiempo poco alentador y mucho más pesado que el golf. Siguió fumando pensativo. Oye, Van, tráeme de la biblioteca el tomo de Elmer sobre ballestería. El tomo de Elmer, el libro que Vance se refería, es el excelente y completísimo tratado Archery por Robert P. Elmer. Nota del traductor. Le llevé el libro y estuve enfrascado en su lectura durante una media hora, repasando capítulos sobre ballestería, torneos, combates y cómputos de tiro de los mejores arqueros americanos. Finalmente se arrellanó en su butaca. Era evidente que algo le disgustaba y obligaba a trabajar su mente. Es casi una locura, Van, observó con la mirada perdida en el espacio. Una tragedia medieval en el moderno Nueva York. No llevamos borceguis ni justillos, y sin embargo, por Júpiter. De repente se recuperó en su asiento y agregó: No, no, es absurdo. Me estoy dejando afectar por las insensatas palabras de Marcaján. Y volvió a ver su café, ya más sereno, en apariencia, pero su expresión demostraba que no podía desechar la idea que se había apoderado de él. Un favor más, Van, dijo. Alcánzame el diccionario alemán y el libro de Burton E. Stevenson, Poemas del Hogar. Cuando le entregué los volúmenes, buscó una palabra en el diccionario que apartó luego. Eso es, desgraciadamente, lo que me figuraba. Volvió después a la gigantesca antología de Stevenson, que reúne todas las canciones de cuna e infantiles. Pasados algunos minutos, cerró el libro y echándose hacia atrás en su silla, lanzó una columna de humo azul hacia el espacio. No puede ser verdad, dijo como para sí mismo. Es demasiado fantástico y diabólico, demasiado perverso. Un cuento de hadas en términos sangrientos, un mundo de anamorfosis, una perversión de todo lo racional. Es inimaginable, algo disparado, absurdo, como la magia negra, la brujería y la taumaturgia. Miró su reloj, se levantó y se fue dejándome pensando en la causa de su insólita perturbación. Un tratado de ballestería, un diccionario alemán, una colección de poemas infantiles y las incomprensibles exclamaciones de Baines sobre demencia y fantasía. ¿Qué conexión podía haber entre estas cosas? Traté de encontrar al menos un denominador común, pero sin éxito, y no era extraño que fracasase. Hasta la verdad, cuando se conoció unas semanas después, apoyada en incontestable evidencia, parecía increíble y demasiado perversa para ser aceptada por una mente normal. Baines interrumpió mis fútiles especulaciones. Llevaba traje de calle y parecía impaciente por la tardanza de Marcaján. Sabes, yo necesitaba algo que me interesase, un bonito y fascinante crimen, por ejemplo, dijo, pero palabra, no ansiaba exactamente una pesadilla. Si no conociera también a Marcaján, sospecharía que es una broma. Cuando Marcaján entró en la terraza, pocos minutos después, se veía claramente que estaba bajo una impresión de angustia mortal.
Tenía una expresión sombría y preocupada, y su acostumbrado cordial saludo se limitó a un gesto. Markham y Baines eran amigos íntimos desde hacía 15 años, aunque de naturalezas opuestas, el uno severo y brusco, el otro caprichoso, amable, incapaz de tomar la vida en serio. Hallaron mutuamente esa atracción de complemento que tan frecuentemente es la base de una firme amistad. Durante el año y 4 meses que Markham era fiscal del distrito de Nueva York, había tenido con Baines varias conferencias sobre asuntos muy importantes, y en casi todos ellos Baines había justificado la confianza puesta en sus juicios. A Baines correspondía casi por entero la gloria de haber aclarado la mayoría de los crímenes ocurridos durante los 4 años de actuación de Markham. Sus conocimientos de la humana naturaleza, su vasta cultura, su agudo sentido de la lógica y su flair para descubrir la verdad oculta lo capacitaban perfectamente para la investigación de crímenes, tarea que él cumplía extraoficialmente en los casos que caían bajo la jurisdicción de Markham. El primer caso de Baines fue, como se recordará, el del asesinato de Alvin Benson, y de no haber mediado su intervención, dudo que la verdad llegase a descubrirse nunca. Siguió el famoso estrangulamiento de Margaret Odell, crimen misterioso en el que todos los métodos corrientes de investigación hubieran fracasado inevitablemente. Y el año anterior, el notable asesinato de Green, al que ya me he referido, hubiera quedado impune a no ser por la intervención de Baines. Así, no era sorprendente que Markham acudiera a Baines en el momento mismo de conocerse el crimen del obispo. Más y más, según ya había observado, el fiscal descansaba en la ayuda de Baines para sus investigaciones criminales. En el presente caso, fue realmente afortunado que lo hiciese, porque solo un conocimiento profundo de las manifestaciones anormales de la psiquis humana, como el que poseía Baines, podía desenmarañar esa insensata intriga y hallar al criminal. Este asunto puede quedar en aguas de cerrajas, dijo Markham sin convicción, pero pensé que quizás querrías intervenir. Despacio, repuso Baines, mirando a Markham con sonrisa sardónica. Siéntate un momento y cuéntame la historia de un modo coherente. El cadáver no va a echarse a correr, y es preferible que ordenemos nuestros datos antes de ver los restos. ¿Quiénes son las estrellas del primer acto? ¿Por qué ha intervenido tan pronto la oficina del fiscal? Cuanto me has dicho hasta ahora parece una insensatez. Markham, contrariado, se sentó en el borde de una silla mirando la punta de su cigarro. Maldito sea, Baines, no empieces con tu enigmática actitud a lo Udolfo. Udolfo, alusión al protagonista de la famosa novela El misterio de Ulofo, de Mr. Radcliffe. Nota del traductor. El crimen, si lo es, parece bien planeado. Es un modo de asesinar insólito.
lo admito, pero no absurdo. La ballestería es ahora el pasatiempo de moda. Arcos y flechas se usan en casi todas las ciudades y colegios de América. Concedido, pero hace muchísimo tiempo que no se usan para matar personas llamadas Robin. Los ojos de Markham se entornaron lanzando una escrutadora mirada. ¿También a ti se te ha ocurrido esa idea? En el momento mismo que pronunciaste el nombre de la víctima, Vance dio una calada a su regi, quien mató a Cock Robin y con un arco y una flecha. Es curioso cómo acuden a la memoria las canciones aprendidas en la infancia. ¿Cuál era el nombre de pila del infortunado Mr. Robin? Joseph, creo. ¿Algún otro apellido? Oye, Vance. Markham se incorporó irritado. ¿Qué tiene que ver el primer apellido? El primer apellido, es decir, el apellido materno que en inglés antecede al paterno. Dice, nota el traductor, dice el primer apellido, ¿qué tiene que ver el primer apellido del muerto con el caso? No estoy ebrio, pero ya que estamos camino de la demencia, será mejor llegar hasta el fin. Una mera partícula de locura de nada sirve. Llamó Vance a Curry y le pidió la guía de teléfonos. Markham protestó, pero Vance hizo oídos de mercader y cuando le entregaron la guía empezó a hojearla durante unos instantes. ¿Vivía el muerto en Riverside Drive?, preguntó, señalando un hombre que había encontrado. Creo que sí. Bien, bien. Vance cerró la guía y fijó en el fiscal una mirada de triunfo. Markham agregó con calma, hay un solo Joseph Robin en la guía. Vive en Riverside Drive y su primer apellido es Cochrane. ¿Qué sandez es esta? El tono de Markham se tornó feroz. Supongamos que su apellido sea ese. ¿Quieres sugerir que tiene algo que ver con el asesinado? Yo no digo nada. Vance estrechó los hombros. Hago notar simplemente que el señor Joseph Cochrane Robin fue muerto con un arco y una flecha. Este hecho no dice nada a tu mente jurídica. No, dijo Markham. El nombre del muerto es vulgar a más no poder, y lo raro es que con este renacimiento de la ballestería en el país no haya resultado más gente herida o muerta. Más aún, la muerte de Robin puede deberse a un accidente. Oh, mi tía. Vance meneó la cabeza como con reproche. Aunque eso fuera verdad, no solo no cambiaría en nada la situación, sino que la haría aún más extraña. De los miles de aficionados al arco que hay en estos estados, uno llamado Cock Robin debía ser muerto por una flecha. Tal suposición nos induciría a creer en el espiritismo, la demonología y qué sé yo, qué más. ¿Crees acaso en Eblis y Azazel, gastando bromas satánicas al género humano? Bueno, Elvis y Azazel, dice Eblis, archidemonio o jefe supremo de los ajines demonios entre los musulmanes. Como la palabra dijin, Eblis procede del griego y viene a ser una alteración fonética de diablos, de la que nosotros hemos hecho diablo. Los árabes la hacen derivar de la raíz balaza, engaño,
pero esa no es más que una mitología popular sin valor alguno. En la teología musulmana, Iblis es el ángel rebelde que se negó a arrodillarse ante Adán, al ser este creado por Alá. Los musulmanes se sirven también para llamar al demonio de la palabra Azazel, que es el nombre dado por la Biblia al chivo emisario. Empleaban también la palabra Shaitán, Satuán, en hebreo, de donde deriva nuestro Satanás. Es el Lucifer de los cristianos, el Asmou de los persas, etc. Nota del traductor. Bueno, eh, es que tengo que ser un crédulo maometano para admitir una coincidencia, replicó Marcajá. Mi querido camarada, el el proverbial largo brazo de la coincidencia no se extiende hasta el infinito. Existen, después de todo, leyes de la probabilidad basadas en bien determinadas fórmulas matemáticas. Me sería pensar que hombres como Laplace, aunque es más conocido por su mecánica celeste, Bain se refería en este caso a su obra maestra, Teoría analítica de las probabilidades, a la que Herschel llamó el non plus ultra de la pericia y penetración matemática. Nota del traductor. Bueno, dice, me contestaría pensar que hombres como Laplace, Suber y von Chris hubieran vivido en vano. Esta situación es mucho más complicada de lo que supones. Por ejemplo, me has dicho por teléfono que la última persona que estuvo con Robin antes de su muerte se llama Sperling. ¿Y qué sentido esotérico atribuyes a este hecho? ¿Sabes qué quiere decir Sperling en alemán? Dijo Bain suavemente. He cursado mi bachillerato, repuso Marjan. Luego sus ojos se abrieron ligeramente y su cuerpo se puso rígido. Vance empujó hacia él el diccionario alemán. Búscala de todos modos. Hagamos bien las cosas. Yo también la busqué. Temía que mi imaginación me jugara una treta. Sentí ansias de ver la palabra impresa. Marcaján abrió el libro en silencio y lo hojeó. Después de leer la palabra repetidas veces, se irguió resueltamente, como si se tratara de ahuyentar un hechizo. Cuando habló, su voz era desafiante, feroz. Sperling significa gorrión. Cualquier escolar lo sabe. ¿Qué hay con eso? Nada. Quería estar seguro. Baines encendió lentamente otro cigarrillo y agregó: cualquier escolar sabe la canción titulada La muerte y el entierro de Cook Robin, Enfrentó a Marcaján, que contemplaba inmóvil el sol de primavera. Ya que no estás familiarizado con los clásicos de la infancia, permíteme que te recite la primera estrofa. Un escalofrío corrió por mi cuerpo cuando Baines pronunció estos antiguos y familiares versos. ¿Quién mató a Cock Robin? Yo, dijo el gorrión, con mi arco y mi flecha. Yo maté a Cock Robin. Bueno, aquí concluimos lo que es el capítulo 1.
Bueno, aquí concluimos nuestro club de lectura. Estamos con el libro de El caso de los asesinatos del obispo, de S. Van Dyne. Nos vemos en la siguiente. Hasta luego.